Buenas noches. Muchas gracias. Qué alegre que estén aquí con nosotras y con nosotros, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, para ampliar esta conversación que dio inicio el día martes 12 de mayo sobre el universo de Salarrué y todo lo que se puede expandir en su lenguaje y en su pensamiento. Sabemos que la obra de Salarrué, pictórica, literaria y de pensamiento, tiene esa particularidad en la que coincide, es un universo entero, coincide lo mágico, lo cotidiano, la realidad, la espiritualidad de una forma muy peculiar. Podemos reconocer su mano, su estilo, en todo lo que pintó, dibujó, escribió o que contó sobre las artes. No es, eso es lo que ha inspirado a muchos y a muchas artistas, no solamente desde lo pictórico, sino también desde todo lo que está dimensionado en la escena teatral. Vestuaristas, actores, directores, escenógrafos y músicos han visto en Salarrué su inspiración para crear, y sentimos que eso no es una casualidad, que ahí hay algo todavía por desentrañar, por descubrir, y por eso hemos dado pie a esta plática Universos Exploratorios Salarrué en el teatro. Damos la bienvenida a las y el artista que nos acompaña. Tenemos el honor de contar primero con Dinora Alfaro. Dinora, bienvenida. Ella es actriz, dramaturga, directora y pedagoga teatral, reconocida en el ámbito de la actuación con una mención honorífica en los Premios Nacionales de Cultura de Costa Rica de 2018, en la gestión cultural por su proyecto educativo teatral Cámara Negra y en la dramaturgia por su obra Así Calados. Es integrante y fundadora de La Bocha Teatro, compañía que cumple más de 20 años de trayectoria en las tablas salvadoreñas. Les pido un cálido aplauso para recibirla. También contamos con la participación de Carlos Córdoba, quien estudió artes escénicas en el Centro Nacional de Artes del 2007 al 2009 y desde entonces se mantiene activo en la búsqueda creativa y teatral. Ha tenido varios encuentros con la obra de Salardoé, sobre la que ya nos va a contar, en los proyectos de Ollarcandal, en el proyecto El Vendedor de Petates que regala cuentos de Salardoé, Toño Fuentes, y más adelante con la pieza Piedras Pintadas de Sangre y Cal, 1932, que retoma algunos de los cuentos del universo salardoeriano. Y un aplauso, por favor, por... Muchas gracias. Y también está con nosotras y con nosotros Paola Miranda, quien es actriz y directora teatral. Se nombra a sí misma como activista del arte y la educación en comunidades de El Salvador. Forma parte del elenco de Teatro del Azoro, es directora y fundadora de El Sonte Arts and Learning, y recientemente hemos visto su trayectoria artística en la dirección de espectáculos como Yo Lucía con la compañía Teatro El Viento, como Cuentos del Decameron con Proyecto Dioniso. Y sus incursiones en el universo de Salarrué incluyen la adaptación del cuento La Honra, que se transformó luego en Lonra, que tuvimos el gusto de disfrutarla aquí en el Centro Cultural hace un par de años y que también forma parte de la exposición. Eh, bueno, bienvenidos. Vamos a hablar sobre estas tres obras de estilo salardoeriano que comparten inspiración y sin embargo son tan distintas entre sí. Vamos a contar la historia desde el principio porque también es un ejercicio de memoria teatral el platicar sobre lo que ha pasado en escena una vez que la escena ha terminado. Y comencemos a sumergirnos en este mundo escénico preguntándole a cada uno y a cada una cómo fue, qué le llevó, qué fue lo que le llevó a poner en escena a Salarrué en los espectáculos en los que ustedes han participado. ¿Quién se anima a comenzar? Qué tímidos. Bueno, me lanzo.
Bueno, quizás muy brevemente para que luego haya espacio para preguntar, indagar y todo lo demás. He de decir que llegué de la mano de Catalina del Cid. Ella fue quien creó todo el proyecto. Estoy hablando del montaje de Oyarkandal. Eh, y yo podría compartir parte de la emoción y del deseo de Catalina de montar este espectáculo. Creo que es muy comprensible. Ella, una artista plástico, que también le gustaba vincularse mucho, le gusta mucho vincularse con el teatro, encontró en Oyarkandal un universo con todas esas posibilidades, en donde la escenografía no es un decorativo, sino que es un personaje más. Y Oyarkandal es un reto bastante grande. Creo que cuando nos lo presentó, cuando hablé con ella, me emocionó mucho, por supuesto, y también era un reto inmenso porque se trataba de un texto que no era un texto teatral, era una adaptación de cuentos, pero al mismo tiempo eran cuentos que estaban escritos en una especie de prosa poética, y todos en teatro sabemos lo difícil y lo caótico que puede llegar a ser poner poemas en escena, sin caer en el recitado, sin caer en el cantadito, etcétera, etcétera. Entonces fue un reto bastante grande, fue muy importante, me animó mucho porque la chispa que Catalina tenía para este proyecto era muy fuerte, muy grande, y creo que con esa energía y con unos textos tan maravillosos, eran 3 cuentos de Oyarkandal, pues creo que logró crear un elenco que nos entregamos a ese mundo que, pese a ser imaginario, no deja de estar en total contacto con la tierra, con esta tierra. Ahí me quedo. Hola, buenas noches. Creo que la primera vez que entré en contacto con Salarroé en el mundo así relacionado con el teatro fue cuando estábamos en el Teatro Estudio de San Salvador con Fernando Maña. Fue un texto, el texto que decidimos montar, creo que estábamos hablando recién, era Íngrimo. Em, y había escuchado de Salarroé, por supuesto, quien no había leído cuentos de Barro, cuentos de Cipote, como lo más como famoso, pero jamás había leído Íngrimo. Entonces, cuando me propuso Fernando ser Íngrimo, o sea, hacer este personaje, me voló la cabeza. Ay, de verdad que fue una obra que aún creo que si nadie la ha leído, o sea, si alguien aquí la ha leído, sabe de qué estoy hablando, y si no, léanla, por favor, porque sí, fue una obra que escribió, no recuerdo bien, en 30, no sé, bueno, no recuerdo, pero no es una obra Me falla la reciente. memoria, pero creo que fue 29, Ajá, yo decía 1929. 30, pero sí es una obra, y está hablando de, bueno, de un adolescente que todavía que está como con una crisis de identidad, sintiéndose que tiene doble sexualidad. O sea, fue una obra que yo dije, "Oh, Dios mío". Y aparte de eso, también meterme en el mundo muy em, del pueblo, ¿no? De donde Salarrué sabe tan bien describir cómo es el terruño. Entonces era una mezcla fascinante entre este amor a El Salvador, em, en una casa de una familia francesa de Sonsonate o algo así, y este niño, niña que está, que en realidad después cuando analizamos es un poco como el alter ego de Salarrué, también podía haber sido que era un poco su personalidad, o muchos dicen que esa también podía ser una de sus hijas, y este personaje reflejaba eso. Bueno, eso es lo bonito también de cuando uno se mete en un proyecto, empezás como a indagar sobre el escritor, en este caso Salarroy, y sobre su mundo, que era cada vez se hacía más fascinante. Buenas noches, soy Carlos Córdoba, actor. Ah, ¿Cómo comenzó todo esto? Creo que mi primera oportunidad en las tablas como tal fue compartiendo con Dinora
Nos faltó decir el año, pero esas cosas no se dicen ya a estas alturas del cuento. ¿En qué año fue eso, no? Ya fue hace un buen rato que Catalina del Cid nos invitaba a esta odisea, a este mundo. Y quizás desde las tablas fue así, pero yo pasé mucho tiempo en conflicto conmigo porque decía, pero es que el cuento se cuenta, se narra, ¿no? ¿Y será que está bien llevarlo a escena? ¿Es otro formato? Bueno, yo complicado, ¿no? Pero resulta que me tocaba poderosamente, en este caso, cuentos de Barros, con esa manera en cómo el maestro cuenta, narra. Y resulta que yo sí vengo del campo, vengo del pueblinchi, y tenía a la orden del día todo eso que leía y que de pronto no entendía cómo este hombre lo logró llevar ahí. Y suena raro, pero lo que me detonó para trabajar mi primer uno personal, que es Toño Fuentes, el vendedor de petates que regala cuentos de Salarrué, que fue el primero, fue un día que leía cuentos de Barro que me encantaba, que anotaba frases, por ejemplo, de Esencia de Hacer, ¿verdad? La aurora se iba subiendo por la pared de oriente como una enredadera. O sea, habían cosas que me andaban haciendo eco. De pronto, la tarde herida cayó detrás del cerro con el ala azul tronchada, el pico de oro entreabrido. Y yo pensaba en eso recurrentemente. Pero un día, mi padrastro, que es del cantón La Majoncha de Cabañas, regañó a mi hermana, porque mi hermana le estaba diciendo a todas las niñas que por favor comieran, que después se iban a jugar, que no sé qué. Y mi padrastro, si recuerdo que quitó el lazo, se quitó el sombrero y le dijo, es que usted no entiende, va, le dijo. No le diga eso de las bichitas, le dijo. Si estas bichas son como los pollos, le dijo. Espéreme, le dijo. Y yo en el momento me quedé pensando y dije, ¿cómo que son como los pollos? ¿Qué está pasando acá? Entonces mi padrastro llegó, agarró como un cacerolón grande, se lavó las manos, ¿verdad? Despenicó un puño de pollo, pan, tortilla, verduras. Eran como 6 niñas. Y le dijo, si estas bichas son como los pollos, hombre, le dijo. Y puso el platón de comida y llegaron todas las bichitas y empezaron a platicar. Pues sí, que no sé qué y comían. Que no sé cuándo, que no sé qué, que no sé cuándo. No, es que yo le dije a la Luciana, ¿ah? Ya vio, le dijo. Sabiduría del campo, dije. Y lo voy a llevar a las tablas. O sea, me voy a aventar todo ese mundo de imágenes, de frases, de cosas lindas que son vigentes, que son funcionales y que conectan. Porque de pronto no es necesario nacer en el cantón para conectar con eso, porque somos salvadoreños, ¿no? Así es que así empezó. Y después, Piedras Pintadas con Sangre y Cal fue una necesidad de no olvidar bajo ningún contexto lo que nos hicieron en el 32. Por ahí. Sí, claro, estamos hablando de eso, de 3 maneras de acercarse a la obra desde puntos de vista distintos. Oyarkandal desde el plano visual también y poético, Íngrimo desde un poco la historia y Lonra también tiene muchas cualidades sensoriales, mucha atención al detalle y a lo que se siente estar dentro de la historia y las historias de Toño Fuentes que son mucho de este protagonista narrador, mucho de este contar, el personaje es el que tiene ahí la figura protagonista. Y también creo que aunque hoy estamos hablando detalladamente de estos 3 montajes, también hemos visto muchos otros montajes. A mí me da la impresión que no hay una escuela o un colegio que se haya salvado de que alguna vez haya habido una representación de o cuentos de bardo o de cuentos de cipotes. Hemos visto cantidad de espectáculos. Hemos visto también Semos Malos allá por el 2012 más o menos con Fidel Cortés y hemos visto la compañía de Ariel Zuria hizo algo sobre los yacabuches, los puesiesques y los yacabuches, que se llamaba también. Entonces, han sido muchas veces que lo hemos visto en escena y cada vez hemos visto una perspectiva diferente. Para ustedes, ¿qué fue al final, luego de que se metieron a este tema, que profundizaron y que llegaron a la puesta en escena? ¿Cuál es de esos elementos que Salarrué tenía tan activos terminó siendo más fuerte? Si fueron los personajes o esta experimentación del lenguaje que hacía o la narración que tiene su peso y que toma temas tan fuertes
si fue la intensidad de las historias que cuenta o también los silencios que son muy marcados. Es muy marcado el contraste del lenguaje cuando necesita explotar y fusionarse, pero también los personajes cuando no dicen nada o cuando dicen una palabra y con eso cierran la historia. ¿Qué piensan ustedes que fue el elemento del universo de Salarrué que más quedó presente en el espectáculo que trabajaron? Yo sé que es una pregunta difícil. Elegir una cosa, ¿verdad? Porque creo que te vas encontrando, mientras lo vas trabajando, te vas encontrando con diferentes cosas. Quizá en primer lugar, a mí me gustaría hablar de la parte plástica porque era una parte sumamente importante, tanto en el montaje que Catalina se planteó, ¿verdad? Pero también porque respondía a esa verdad de Salarrué, en donde las cosas, los árboles, las nubes, los pájaros, los animales, todos están animados, no solamente por la vida biológica que ya poseen, sino porque tienen un pensamiento y conforman parte también del contexto y del texto de los cuentos. Si ven algunas de las fotografías de Oyarkandal, van a ver cómo había una intención en donde la escenografía se fundiera con el actor. Y muchas veces el actor surgía de la parte escenográfica. Entonces, esta fue una cosa que a mí me gustó mucho como actriz y además también como dramaturga, esa capacidad de imaginación de Salarrué. Yo creo que todos los que estamos aquí, si hacemos teatro o arte de cualquier tipo, sabemos que hay algo que no podemos perder en la vida y es al niño, ¿verdad? Es a nuestro niño, porque si lo perdemos es como perder la brújula totalmente. Y creo que Salarrué era un niño para todo lo que escribía. Es decir, yo no me puedo imaginar cuentos de Cipote desde un hombre que se sentaba en la ventana y veía a los niños jugar. No, era alguien que entraba en ese mundo totalmente y ajeno de vestiduras y de juicios, ¿verdad? Y en Oyarkandal lo hacía también porque los personajes que él crea en Oyarkandal son tan dimensionales, o sea, no sé cuántas dimensiones, por eso no puedo decir tridimensionales o pentadimensionales, porque cuando creaba una figura que se convertía en un personaje, estaba hablando al mismo tiempo de una mujer que era princesa, pero que además deseaba el amor, pero además luchaba en contra de un montón, o sea, había una cantidad de profundidad en los personajes y envuelto en un universo tan completo, tan vivo, que era, o sea, no sé, es como que como esa capacidad de que te perdás en el universo, pero cuando te perdés siendo feliz, ¿verdad? Entonces, al sentirte en escena, sentías ese temor, pero al mismo tiempo emoción de estar totalmente perdido en una fantasía. Qué bonito, qué bonita imagen. Eso es el universo de Salarrué, claro. Una puertecita, una ventanita que se abre. Y de Oyarkandal siento que es especialmente curioso porque es la única obra que Salarrué escribió e ilustró. Entonces, claro, podías entrar con más facilidad a lo que, a las mil y una cosas que habían dentro de su mente. Para ustedes, ¿qué fue? ¿Qué es lo que más perdura de Salarrué una vez que fue llevada a escena? ¿Quién habla primero? Yo. Es que vamos a hacer la dinámica, sí. Va. Ajá, por eso quería.
Dale, dale, dale. Bueno, es complejo para mí contestar porque es tan poderoso en todas las esferas. De pronto, por ejemplo, ¿verdad? Lonra. Hay una historia desgarradora, ¿no? Una historia terrible, contada con imágenes poderosas y probablemente se diga es la manera en cómo cuenta una violación, ¿verdad? El poder de ese texto. Pero de pronto los personajes que van apareciendo también te van dando otro crisol. Y yo quizás diría que ese universo tan complejo es lo que no lo hace pasar, valga la redundancia, desapercibido, de que llama, de que hay tantas maneras de cómo abordarlo. Y yo recuerdo de que cuando yo trabajaba uno de los cuentos que es Nochebuena, me sucedía también que cada vez que lo leía y lo releía, me daban nuevas cositas, no nuevas imágenes. Y hay un momento en el que en Nochebuena es una mamá que va con sus 2 niños a una repartición de juguetes, ¿verdad? Entonces, cuando van a la repartición de juguetes en el 24 de diciembre, que un cura los está dando, narra, ¿verdad? La caminata que se echan en el cantón para llegar. Entonces hay un momento en el que dice, al pasar por el rancho de Ñotito, la puerta de luz les cayó encima, asustándoles los ojos, y oyeron la risa de la guitarra. Chihuahua. El cuento termina igual, porque cuando llegan al pueblo, que el cura les niega juguetes porque no han hecho la doctrina, y la Eulalia se regresa con los bichitos, ¿verdad? Y que se regresan al cantón, ya ha descrito que han caminado leguas. La cosa es que el cuento termina y dice, al pasar por el rancho de Ñotito, la puerta de luz les cayó encima y oyeron la risa de la guitarra. Yo tuve una explosión actoral, no sé qué pasó, porque una palabrita definía la emoción de los personajes. Cuando iban a traer los juguetes, dice, la puerta de luz les cayó encima, asustándoles los ojos. Y actoralmente vos te metes en todo ese mundo del rancho de Ñotito, que lo vieron, que estaban comiendo pollo, que estaban bailando las canciones navideñas, pero y que se sorprendieron y que iban con una gran emoción probablemente, ¿no? Pero resulta que cuando ya venían tristes, apagados, cuando ya no había una emoción como tal, que no había un juguete, decepción, la palabra, les cae la puerta de luz y me pongo a pensar en ese milimétrico momento en que fue tan sabio y tan vivido este hombre que escribió eso, que con esa palabrita que no puso, ajá, o sea que yo me imagino que lo llevaba de la mano, volvieron a abrir la puerta del rancho y fue como, ah, vámonos bichos. Mira, me hace volver a leer, releer y ponerle entonces más atención a los personajes que este hombre vivía o sentía o habitaba, porque yo siento que los habitaba. Y luego con Oyarkandal, bien curioso solo anotar que también es tan fantasioso, tan universal, tan poderoso, que Catalina también tomó un referente de la estética steampunk y que de alguna manera influyó con con toda esa estética, con todo ese color, con toda esa línea que ella definió, pero que perfectamente un Salarrué de 1929 comulga con algo que es del otro lado del charco, no lo sé, es muy universal, es bien complejo. Así es que me quedo con los personajes para ir dándole. Ajá. Yo igual como Dinora también, la verdad que es bien difícil decidirse qué elemento es el que más influyó o el que uno le iba a dar más tiempo. Y yo creo que eso también se fue definiendo a lo largo, uno va avanzando como en el montaje, en la investigación creativa. Em, sí puedo decir que uno de los que más para nosotros era más importante era el lenguaje escrito de Salarrué. Las metáforas, que son inigualables. Yo no sé si tenemos otro artista, sí hay, obviamente, pero que tenga estas metáforas tan preciosas y que sean tan de aquí, tan únicas de ser salvadoreño, tan única del mango verde de un palo en un monte donde uno sabe que así le pega el sol y uno dice, ay, no, este es El Salvador. Veo por cómo le está pegando el sol al palo. Ajá, dice, está en no sé dónde, pero seguramente en El Salvador. Y
respetar esas metáforas de Salarrué que eran tan preciosas. Para nosotros se volvió un reto. Y yo me acuerdo una vez que estaba en el baño de mi casa y hay un piso así, liso, y justo hay como una ventana y está un mango, y justo estaba dando el sol de alguna manera que entraba la sombra del mango. Y estaba, en ese momento me acordé de una frase de Salarrué que estábamos escribiendo una obra que decía, algo tenía que ver con las hojas de sol y las hojas de sombra. Y yo en ese momento dije, ahí están las hojas de sol y las hojas de sombra, o no sé si eran las hojas de luz o algo, hojas de, o no sé qué otra palabra, o claro, porque la del sol obviamente eran las que estaban ahí como más doradas y las que estaban en oscuro eran las de sombra. Yo hay un momento tuve revelación como, "Oh, está hablando de esa la Pero no, igual empecé así como, otra decisión que tomamos con el compañero para hacerlo honra fue decir, ok, todos los materiales que vamos a usar, nada tiene que ser creado por el hombre, todo tiene que ser solamente elementos que podemos encontrar en la naturaleza, porque de esa manera podemos ser un poco, o creemos que como artistas somos honestos con la visión de Salarrué de Cuentos de Barro. Y porque también fue una época que lo hicimos en pandemia, estábamos encerrados y creo que fue la mejor decisión. Cuando uno no puede salir, dijimos, bueno, aquí está todo y quedamos en por donde yo vivo, entonces de esa manera pudimos como tener acceso a estos elementos. Pero sí, yo creo que el lenguaje definitivamente fue muy importante para nosotros, traducirlo en imágenes poéticas, a veces duras, pero siempre que tuvieran una belleza, porque igual eso es lo que encontrábamos en los textos de Salarrué, belleza, aunque eran escenas duras, siempre estaban descritas con mucha belleza. Sí, definitivamente. Cada vez que nos sentamos a aprender o cada vez que entramos a esta sala, estamos aprendiendo muchísimo de todas las personas que han podido estudiar y acercarse a Salarrué de una perspectiva diferente. Por ejemplo, nos contaban, y forma parte de la exposición también saber que cuando él llegó a Nueva York, su obra, y hizo sus exposiciones y contó un poco este mundo pictórico que tenemos aquí también atrás y alrededor. Y pues en el extranjero se vio extraño, unas figuras tan distintas y tan, no sé, como con una energía, con una mezcla de vitalidad, pero también de misterio y de espiritualidad. Entonces, le clasificaron, bueno, le criticaron porque estaba saliéndose del realismo, de lo figurativo, y también le encajaron en la figura surrealista. Creo que desde El Salvador y desde Latinoamérica su obra no se lee del todo como un sueño, o tal vez sí, pero también tiene una cercanía tan frágil con la realidad que puede ser en vez de un sueño lo más realista posible, un nivel de realidad tan alcanzativo que cruza las fronteras. Oyarkandal tiene mucha expresividad también, muchas imágenes muy grandes que van por ahí por el expresionismo. Entonces, si ustedes tuvieran que decir cuál de estas presencias tiene más Salarrué o si tiene más peso lo mágico que lo real o lo espiritual, ¿qué escogerían? La magia, la espiritualidad, lo real, lo físico o el contacto con la naturaleza, ahí se mezclan todos estos elementos y van como combinando sus fuerzas. Tal cual examen nos estás ponchando porque ah, es que si se trata de escoger, creo que yo no me adelanto a irme por una obra como tal. Aparte que también de pronto suena mucho Oyarkandal, suena mucho Cuentos de Barro, pero resulta que también está Eso y Más, por ejemplo, que ya es, siento yo, otro universo, de alguna manera esotérico, extraño, también desde la literatura hasta un poco
surrealista, digamos, no lo sé. Y de pronto también esta es otra faceta ya de las novelas del Cristo Negro, ¿no? De pronto está retornando Luluán, que para mí es como nuestro propio Señor de los Anillos, que con tanta cosa maravillosa que ahí aparece. Y quizás lo que a mí me ha fascinado, y me voy a tener que decidir por una, es que leyendo La Sed o La Espada, no sé si es en La Sed o en La Espada, en la que habla sobre relatos que es muy enfocado a la escultura como tal, ¿no? Que a él le gustaba hablar como del proceso del escultor y de cómo le daba forma. De hecho, hay un cuento muy famoso en el que él habla de una escultura invisible que solo él veía, el escultor, ¿verdad? Y creo de que ahí me detengo y digo, creo que lo grandioso de este hombre es que se mete, que demuestra que sí puede ser diestro en otro tipo de literatura, que no sabemos cómo se mete o creó todos esos mundos mágicos, salinos como Oyarkandal, como Retornando a Luluán, y que de pronto quitas todo eso y te vas con el cantón, con la sencillez, con la capacidad de asombro del niño y la niña. Entonces creo que para mí es como comprobarme de que este hombre escribió en muchos universos y en muchas dimensiones y que lo hizo bien. Quizá porque yo vengo del cantón, cualquiera puede decir que me quedo con Trasmayo y con Cuentos de Barro, pero por esta vez le voy a apostar a la fantasía y me voy para los salinos con los Yarcandales y retorno a Luluán, con esa parte. ¿Ya? Eso sería lo mágico o lo espiritual. Esta es otra parte. Te ponché. Hijo de puya. No sé, a ver, sí, difícil, difícil, difícil. Yo creo que de Salarre me quedaría. Creo que me quedaría con. Lo que más me gusta es precisamente el artista completo, el todo de él. Eso es lo que me llama la atención. No su parte costumbrista, que también la amo, no su parte espiritual, que también en algún momento de mi vida me llenó y dije, ay, aquí están las preguntas que yo también me estoy haciendo en mi vida. Em, el ser humano también, esta parte de él como ser humano me parecía muy interesante, también su relación con su familia, también hijo de su tiempo, pero creo que me quedaría con todo su ser artista, inclusive su postura política también me llamaba la atención, o sea, vivía en un mundo que no es este, ni era el otro, estaba en un mundo en medio. Y lo manifestaba en la mayoría de las cosas que hacía, o que escribía, o que pintaba, o que, bueno, no sé, qué más, porque hacía un montón de cosas. Pero creo que me quedaría con la mente del artista. Gracias. No, no hay respuestas incorrectas aquí. Claro, cada una tiene su visión y yo pienso que ustedes han tenido una inmersión importante en el mundo de Salarre. Por eso hago mi pregunta. Sí, sí. Era broma lo del 0.25, ¿verdad? Ya está. Sí, no. Yo dije, se lo agarro en serio. Yo creo que quedarte con una parte, o sea, al menos para mí personalmente es imposible porque creo que Salarrué era un hombre que creo que él se declaraba un pintor que escribía, ¿verdad? Él así se identificaba. Sin embargo, hacía tanta cosa y la hacía bien. Pero creo que la magia de eso era porque era realmente auténtico e iba respondiendo a la necesidad. Digo, yo, todo esto, pues yo ni es que sea la investigadora, pero yo me imagino sus procesos, ¿verdad? Entonces, y, y él era todo. O sea, él elevó el costumbrismo a otro nivel. Es decir, no se quedó hablando como hablan los bichos y como hablan los cipotes del pueblo. Él descubrió
el lenguaje maravilloso y poético de nuestros niños. Cuando se decidió hacer cuentos de cipotes, cómo descubrió, escribiendo cuentos de barro, una postura política bien clara, aunque no confrontativa, ¿verdad? Era como llegar hacia ese punto. Yo en ese sentido, yo me identifico absolutamente con esa manera de hacer política, ¿verdad? Y en Oyarkandal todo su viaje era un hombre, por lo que hemos leído, que era un hombre que estaba siempre buscando respuestas sobre el ser, ¿verdad? Que él era un filósofo, se estaba en la corriente teosófica, que era el estarse preguntando constantemente. Y eso obviamente todos sus personajes y todas sus historias son tan palpables, tan concretas, pero al mismo tiempo tan mágicas y tan del espíritu como él era. Entonces es como que su obra es simplemente un reflejo de lo que él era y quitarle una parte de esas o pensar, creo yo que el error sería pensar, oh sí, veamos, 3 de sus historias, de sus obras famosas en tema literario. Cuentos de Cipotes, el costumbrismo, Cuentos de Barro, su postura política, y Oyarkandal, su paisaje y su sueño. Creo que no, creo que las 3 tienen de él, lo tienen el todo, si no, no fueran tan maravillosas. Si no fuera costumbrismo, como ya lo hemos visto en otros lados, en donde victimizan es una forma de ver desde arriba al cipote, ¿verdad? Y él no, él lo hizo elevándolo y dándole una dignidad, quitándole la victimización total. Entonces, creo que toda su obra es el reflejo de ese hombre tan completo, tan que respondía a su época y que lo hacía tal cual lo sentía. Entonces me quedo con Salarrué tal cual era. Yo tengo un par de preguntitas más, pero también les aviso que pronto podrán intervenir y hacer algún comentario o alguna otra pregunta que tengan, aportes, claro, por supuesto, y tanto quienes están aquí como quienes nos están escuchando y mirando a través de sus pantallas. Iba a preguntarles por qué piensan que Salardo es tan universal, pero ya me respondieron. Ya me contaron un poco esas 3 dimensiones que están conjugadas, así que me voy a lo siguiente por consultarles. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es el personaje que ha tenido para ustedes más resonancia por cómo es, por lo que dice, por lo que vive o por lo que interviene en las puestas en escena que ustedes ejecutaron? Voy a hablar de el último trabajo que yo hice, que se llama Piedras Pintadas de Sangre y Cal, 1932. Y quizás también lo voy a anotar porque hemos estado hablando de costumbrismo, de esoterismo, de todo esto, pero me parece también importante anotar que Salarrué sí tocó el tema de 1932, porque de pronto ha habido mucha polémica o de pronto mucho comentario acerca de la postura que él tuvo, si lo habló, por qué nunca lo habló, y la verdad es que sí lo tocó. Yo partí de ahí con ese unipersonal, con el cuento El Espantajo, que está en Trasmayo, y luego algo que me voló la cabeza es cuando estaba leyendo Catleya Luna, que agarras una novela tal cual, de amor, si le ponemos a etiquetarle de alguna manera, pero que de pronto te aparecen 2 relatos, ¿verdad? La Balsamera 1 y la Balsamera 2, que se van directamente a describir lo que sucedió en ese enero de 1932. Y eso fueron como el bagaje que yo tuve para crear ese unipersonal. Entonces, en mi caso, los personajes que más me han dado como regocijo hacer, creo que es lo que surgió
de las lecturas que tuve de Salarrué, que es este alter ego que se llama Toño Fuentes, que es un vendedor de petates que regala cuentos de Salarrué y que siento que nace o se creó a partir de empaparme implícitamente de todas esas imágenes, de todas esas maneras en las que él cuenta. Entonces siento que Toño Fuentes es el que disfruto porque es un resultado de la lectura y de sentir todo lo que este hombre plasmó. Y ya para terminar, como les decía, téngame mamá. Traje mi Biblia. Este es el segundo unipersonal, pero cuando hablo del segundo unipersonal solo les quería decir algo rápido. Trasmayo. Trasmayo tiene un par de cuentos que son como versiones de cuentos de barro, pero con un poco más de historia, por decirlo así. La cosa es que el espantajo, no lo encuentro ahorita, son dos paginitas y medio. Esa es la mitad del unipersonal. Después yo tenía, acá está Catleya Luna, los dos últimos relatos de Catleya Luna, que por favor léanlos, son cortos, vienen a complementar ese unipersonal. De ahí, hablando del MUPI, está este libro que se llama 1932, Rebelión en la Oscuridad. De acá surge la estructura que va armando Toño Fuentes con su discurso, porque anteriormente habla del abuelazgo, habla de migración, habla de una guerra civil, pero acá todo lo que Toño Fuentes va compartiendo, porque solo quiero terminar con eso, y con qué pasa con la contada y con el teatro. Yo tenía un problema bien serio. Uno, que como lo tomé de acá, por ejemplo, mi relato comienza o está aquí en Catleya Luna. Era un sábado 23 de enero de 1932. La indiada de los Izalcos se lanzó. La cosa es que me hacían ruido algunas cosas y de pronto, gracias a la Jorgelina, aterricé y dije, pero esto tiene que ser en presente. Hoy es sábado 23 de enero. Ese tipo de cositas, hablando de cómo, de cosas que le dieron plus al trabajo, me le fueron dando como otra manera de trabajar ya adentro, en el hoy, en el presente. Y luego otra cosa que me sirvió mucho es que la sinopsis de Toño Fuentes 32 es que su niño ha muerto, él anda un cajón, aparece con un cajón, no lo puede ir a enterrar al pueblo porque están matando a los indios, entonces él decide ir a tirarlo al volcán. En el camino se encuentra con velorios, le cuentan historias y él tiene que llegar al volcán. Pero resulta que yo terminé el primer año presentando con Toño Fuentes y quedaba con el niño y yo me comía un tamal. Algo me hacía ruido y era que implícitamente yo no estaba cumpliendo mi objetivo. De pronto me surge la idea de una rezadora porque yo estaba escribiendo un texto de una rezadora y aparece una rezadora que se llama Chita, que la hace Mauricio Nieto. Es mudo, no habla, pero resulta que al final esa rezadora aparece, me da el tamal y en lo que yo desenvuelvo el tamal, la rezadora agarra el bichito que yo andaba cargando y cuando yo reacciono, ella ya va con el bichito. Yo me intento levantar, la mujer solo me vuelve a ver y ahí la primera vez que lo hice así, se me rompió el corazón y chillé como nunca. Entonces, cumplir un objetivo. Al año de estar presentando Toño Fuentes, un 24 de enero llega Fidel Cortés a verme a la UCA y Fidel me dijo, al modo Fidel, va, fíjate que está vergón, me dijo, está vergón lo que estás haciendo, pero fíjate que yo quisiera ver unos volados, me dijo, porque, ¿quién te está dirigiendo? Me dijo. Nadie, le dije, se nota, me dijo, veámonos. Y al año, Fidel me ve y le paso el ejercicio, por ejemplo, aquí en Cabezas de Jaguar. Entonces yo entro y ponerle cómo es de maravilloso también todo esto que puede ir como mejorando, encontrando cosas. Y cuando yo salgo con el ataúd, me para Fidel y me dice, mira vos, me dije, y ya elegiste el palo debajo de qué palo lo vas a enterrar, me dijo. No le dije nada, va. Mira vos, me dijo, y lo vas a enterrar cerca de un río, me dijo. No le dije nada, va.
ya ves, me dijo, vos necesitas trabajar más este volado. Y nos seguimos viendo, pero ya Fidel me dio cositas inimaginables. Y cuando lo volvás a venir a ver para dejarle flores de timpuche, me dijo, no te vas a perder, me dijo. Y lo estás enterrando cerca del sol, me dijo, lejos del sol. Vos, me dijo. Yo veo que ni hablas con lo... Vos no haces nada, ahí solo llegás, me dijo. Y después me tocó algo. Y tu segundo plano, me dijo, Toño Fuentes va a bajar al pueblo, me dijo, a defender, o se va a quedar aquí, me dijo. Ya después salgo hasta con un corvo y todo. En fin, entonces creo que disfruto de ese personaje porque nace de todo el universo de Salarrué, de lo que los compañeros y compañeras te regalan, y porque he descubierto que va a seguir creciendo y que ya ahora que estoy acá, me regaño y digo, no los puedo dejar ahí. Porque, por ejemplo, este del 32, es algo para la vida y no lo quiero soltar, y le agradezco también a Salarrué por haberlo tocado siempre con esa forma tan hermosa con imágenes, ¿no?, que tiene de hacerlo. Así es que me extendí, presto la guitarra. Pero gracias por compartirnos el proceso de creación del personaje también. No es solamente el que entregó Salarrué, sino el que se puede seguir construyendo desde el trabajo escénico. ¿A quién le toca el turno ahora? Quizá, bueno, en Oyarkandal hacía varios personajes, creo que todos tenían un universo maravilloso, pero quizá voy a mencionar uno del cual traigo un párrafo, es uno de los textos que ella decía. Huacná era como, era el alma cuidadora de Circica. Circica y Huacná lo habían perdido todo y solo tenían belleza, belleza interior, belleza a ellas y belleza alrededor. Es un cuento que te cuenta cómo ellas van solas en una barca que está formada por sus faldas, y ellas, y Huacná, ha declarado a Circica su reina y a la barca su reino. Y entonces ellas van bien decididas al pueblo cercano para convertirse en las dueñas de ese reino. Entonces Circica va con mucho miedo y dice, pero no tenemos nada que ofrecer, ¿cómo ese príncipe me va a elegir a mí si no tengo nada? Y durante toda la noche Huacná le habla sobre todas las cosas, le habla tan tiernamente diciéndole que ni siquiera ella es capaz de imaginarse toda la belleza y toda la riqueza que tiene. Y así, sin más ni más, llegan a Satkur, que es el siguiente reino de todo este reino de Dabdalía que nos ofrece Oyarkandal. Y entonces el príncipe de Satkur ya ha rechazado a un montón, ¿verdad? Y ella llega bien empoderadas. Sale un viejito a decir, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¿Quiénes son ustedes? Y entonces, brevemente les cuento. El anciano dice, venimos para hablar con el príncipe, dice Huacná, ¿verdad? En nombre de Circica, que se ha quedado en la barca temerosa de no ser bien recibida. Entonces dice, el hijo de Trungladia ha rechazado a muchas princesas. Y Huacná le dice, no a la mía. El anciano dice, ¿cuál es su reino? Y Huacná dice, Sutmarazán. Y el anciano, ¿en dónde está? Y Huacná le responde, aquí mismo, esta barca es el reino de la seda, y mi señora la dueña. Sus súbditos los que vienen con ella, que era solo ella, y la aman locamente. Sus riquezas, su mirada, su sonrisa, su paso y su palabra. Sus ejércitos son sus senos, sus labios de fuego, la chispa de sus ojos, el aroma de sus carnes. No es nada y lo es todo. Ha querido ser reina y darse un reino y lo ha tenido. Dukmarazán es un reino pequeño pero invencible.
así la presenta. Y siento que en esas palabras Salarrué describe cómo él veía al ser humano. Absolutamente total, capaz de todo, bello, lleno, que cumple lo que se propone, digno, que no necesita más de lo que posee a su alrededor y de que alguien le ame. Para mí, ese texto, esa descripción, lo puedo ver en Cuentos de Cipotes cuando habla de las travesuras y que se salen con sus cosas y todo, y al final siempre hay un pedacito que los dignifica, que los saca, que los convierte en héroes. Deja de estarme escuchando. Ya no se puede, ¿verdad? Ya no hay privacidad. Entonces creo, cuando yo leí ese texto y además cuando lo decía, me hacía pensar, también me hacía recordar mucho, porque creo que mi padre, que también era una persona muy sabia, sabia de pueblo, sabia de la vida, precisamente me decía eso, que lo más importante era la dignidad y que la dignidad es algo que uno debe defender y que es algo sumamente valioso y que es algo que tenés y que solamente si vos lo entregás, otros te lo pueden quitar, de ninguna otra manera. Entonces eso resonaba mucho con las palabras de mi padre, con la valía que mi padre siempre me dio. Y encontrarlo en Salarrué me hizo como, wow, este hombre veía la dignidad humana como lo más valioso. Sí, sí, definitivamente que estamos descubriendo tesoros que dentro del viaje eterno de Salarrué, la exposición, también se plantea el viaje del el ser humano que viene evolucionando, que va creciendo desde un grado de inocencia o un grado de ingenuidad hasta poco a poco evolucionando y que esa purificación es parte de su pensamiento global que se reflejaba en el arte. Para ti, ¿qué personaje te ha marcado, Paola? Creo que los personajes que más disfruto, bueno, varios, pero de los que más disfruto y aún creo que son los de Cuentos de Barro. Y no son como los principales, sino como el terremoto, cuando el terremoto habla. ¡Ah, ya los vi! Miedosos. Entonces me gustan todos estos personajes como, ya saben que Cuentos de Barro, un cuento son como 3 frases, vea, o 4, una frase, son bien largos los títulos. Y igual siempre te narran todos los personajes que están dentro del cuento. Y está como el alambrito, y está la pulga, no sé quién. Ah, entonces, Cuentos de Cipotes, sí, vea. Sí, Cuentos de Cipotes. Entonces, yo creo que esos son, me encantan todos esos personajitos chiquititos de Cuentos de Cipote que tienen como sus 2, 3 palabras. Me fascinan. Todos los niños de Cuentos de Cipotes también me parecen personajes fascinantes. Eso creo que tendría que decir que son mis favoritos. Y a nivel como de actriz, sí creo que disfruté muchísimo Íngrimo. Sí, fue una obra para mí que a nivel de trabajo como con el teatro por primera vez, conocer al artista Salarrué y también yo conocerme como artista y romper ciertos miedos y ciertas barreras que sentía y ciertos como no soy buena para esto o no, yo no traigo para esto, no sé, ya tengo ratos de estar intentando y no, mejor, no sé, me voy a hacer otra cosa. Y creo que con Íngrimo fue una de las primeras obras que tuve ese, bueno, me quedo otro rato más intentando, porque sí sentí como, ala, me la disfruté, por fin no sentí que estaba fingiendo, forzando, sacándose, sentí como realmente que estaba con la imaginación puesta, disfrutando con los compañeros, me sentí que me olvidé de mí, entonces, y me encantó la historia de Íngrimo y me encantó entrar al mundo Salarrué, entonces creo que Íngrimo me marcó muchísimo en ese sentido. Gracias, gracias. Bueno, y a ustedes
que están en las butacas y viéndonos desde lo lejos, ¿qué es lo que más les impresiona de Salarrué? Y ahora abrimos la puerta, abrimos esta llave por si alguien quiere comentar, compartir, preguntar. Gracias. Sí, buenas noches a todos. Por allí surgió la pregunta si se consideraba el trabajo de Salarrué mágico o espiritual, ¿verdad? Tomando en cuenta que él fue influenciado por la Sociedad Teosófica que se había fundado allá por 1875, ya la época de él ya tenía bastante auge, ya se sabía de Madame Blavatsky y, sabe pues que en esa sociedad se supone que buscaban a Dios, a la divinidad, por medio de la sabiduría, por medio de la contemplación. Entonces, si vemos la obra, por ejemplo, Oyarkandal, él mete aparte de lo mágico, con ese reino remoto y esos super personajes fantásticos, también me mete lo espiritual, porque habla de que en ese reino se estaba perdiendo la pureza, la espiritualidad. Y a la vez se habla de un personaje que buscaba el amor. Entonces, teniendo en cuenta esa influencia teosófica, que considero que influenció lo mágico, pero no aquella magia que entendemos el concepto vulgar, sino que aquello mágico que transforma la persona de 0 a 1.000.000, por decir, dentro de lo espiritual. Y es como la alquimia, que no es que transformara el plomo en oro, sino que era su alma, su espíritu iba a transformar. Entonces, considero a Salarrué, tomando en cuenta todo eso y la influencia que tuvo, mágico y espiritual. Porque, por ejemplo, vemos sus pinturas. Nada nos costaría ver una pintura que alguien dibujó un volcán y un río abajo y decir qué bonito lo pintó, los colores, y entendemos que es un volcán y un río, pero vemos sus pinturas, nos lleva más allá a pensar en qué estaba trabajando el autor, ¿verdad? Entonces nos mueve el pensamiento, tanto sus obras escritas como sus pinturas. Así que lo considero mágico y espiritual. Gracias. Yo solo quiero preguntarles, hemos y tenemos claro todos la complejidad de Salarrué. Era un hombre sumamente complejo porque tenía varias facetas. Ustedes como actores, como directores, como artistas, ¿cómo hacen para plasmar con más sencillez la complejidad del arte de Salarrué en los tiempos actuales, para mostrarlo a una sociedad que no está tan acostumbrada a tanta complejidad, sino que quieren las cosas con sencillez? No mucho pensar, no mucho analizar, sino que se los den fácil. ¿Cuál es su reto como artistas? Mostrar a Salarrué sencillo, siendo un hombre tan complejo, un artista tan complejo. Bueno, yo solo quería decir que han estado los 3 de 10, incluido Carlos. ¿Alguien quisiera comentar sobre cómo abordar a Salarrué con su complejidad, pero en los tiempos modernos? San Carlos que lo está montando en este momento, no sé cómo es su reto.
A mí lo que, ahorita escuchándote y tratando de entender cómo fue el proceso de nosotros, creo que mm, diría que es muy importante lo de los símbolos que uno como artista vaya creando, los símbolos que vas entendiendo del artista. El artista ya tiene sus símbolos que precisamente ya sabemos claramente un poco cuando nos está hablando Salarrué en código mágico, código espiritual, si es más como el señor de la burbuja o si es más costumbrista. Em, y cada una de esas áreas del artista tiene su simbología. Entonces, nosotros como artistas fue encontrar esos símbolos y encontrarlos en el lenguaje que nosotros tenemos como artistas. Y luego, a veces igual no sabe uno decir, bueno, quieres venir a ver una función y ver qué entendés, porque capaz que no entendés nada, ¿vea? Y a veces, muchas veces te dicen los compañeros, mira, fíjate que no sé, eso no lo entendí de Salarrués y eso que querías decir, ok, todavía no se entiende el código o el símbolo que estoy utilizando. En nuestro caso creo que va más o menos por ahí y importante conocer al artista, la vida. Entre más se empape uno de ellos, más puede uno ser honesto en el montaje que estás o la adaptación que estás haciendo, porque una cosa es ponerle tu flow, ponerle el flow del momento, o sea, porque estamos hablando de cosas contemporáneas, pero también no podemos olvidarte de quién es este artista, entonces es como balancear y tejer esas tres cosas. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, en mi caso personal, a mí con Toño Fuentes me ha pasado de todo. Quizás por eso también la misma gente me ha ido retroalimentando, porque lo he contado. Recuerdo que un día, así rápido, fuimos con el Azoro a contar a la bahía de Jiquilisco. Y resulta que a determinada hora la marea iba a empezar a subir, ¿va? Y nos teníamos que mover porque nos iba a llevar el agua. Entonces yo empecé a descubrir que una de las cosas, porque Toño Fuentes habla de, es volado, porque dice, quiero ver, yo me llamo Toño Fuentes, soy el vendedor de petates, ¿no? Pero es que dice, no hombre, es que ahora ya la gente ya no lee, ya no escuchan, ve, solo viendo ese volado, parece que les va a salir un dedo encima del dedo gordo de tanto andar puyando. Entonces yo lo que trato es que primero trato de conectar con algo que puede ser del imaginario. Entonces de pronto, como entro vendiendo petates, ya antes he estado hablando con alguna señora. En su mayoría de espectáculos me he terminado siendo chero de señoras del mercado. Y entonces he comprobado de que hay una manera en la contada, porque ahí sí, dentro del teatro, tenés que aprovechar que estás contando, aunque después vas a accionar. Pero resulta que el ser humano, siento yo, bueno, no siento, nos debemos a las historias. Y esa palabra mágica de había una vez o le voy a contar. Yo de pronto, últimamente conviví mucho con mi mamá y la veía mucho y de pronto agarrar la sencillez de la vida para llevarla a escena para mí puede ser muy poderoso. Porque una de las últimas historias que escuché de mi mamá fue, por ejemplo, y la conté y resultó porque por alguna extraña razón la gente hacía clic, es que me decía, ¿y vos padeces de calambres, hijo? Yo, no, fíjate que la Pasita sí. Esos nombres, yo no sabía quién era la Pasita, ¿va? Pero en aras de metérmelo, ¿cuál Pasita usted? La maestrita que vende pan. Ah, ¿y qué pasa con los calambres? Mira, la niña Chita nos está invitando a tomar café del fino. Y yo, ¿qué café les da? De ese Juan Valdés, es carísimo. Ah. Y mira la Pasita, pero voy a que mi mamá se empezaba a convertir. Y mira la viejita, cada vez que la niña Chita nos da el café fino, y hacen el café fino. O sea, todas esas cosas, pa. Mira, me decía. Y ya se quedaba. Y yo de pronto, que al principio estaba reacio, y me decía, mira, y se callaba haciendo otra cosa, pa. Y yo, ¿y qué pasó con la Pasita? Pues, y volvía. Que cada vez que nos dan el café caro, vos le da calambre en las manos y lo botan. Toda la vida, mira. Y la niña Rosita, bien buena gente, vos, porque ella solo limpia, va. Entonces,
Mira, agarrar esas cositas que ya no salen en la pantalla azul y de pronto contarlas, tirarlas y hacerle honor a que somos una especie que le encanta escuchar historias y le encanta contar y que sí o sí somos buenos actores y actrices porque todo el mundo cuando te cuenta en determinado momento cambia la voz o postura. Yo le dije, mentomba, mire, conmigo no va a andar jugando. Pues sí, vas a creer, pues puta, ya aburre. Y entonces agarrarte de eso, ¿verdad? Y llevarlo desconecta y hace que la gente empiece a ver. Y lo otro que me ha resultado mucho es acciones, pequeñas, grandes, pero precisas acciones. Por ejemplo, en Toño Fuentes 32, yo entro con el ataúd, pero de pronto a partir de lo que Fidel me empezó a retroalimentar, yo hago todo un ritual, fíjate, y llevo el ataúd y lo destapo y enciendo velas, pongo incienso y de pronto la gente va, la palabra es espera, ¿va? ¿Qué va a ser este? ¿Va? Entonces creo que intentar mantener el suspenso, intentar conectar y lo que yo siento que nos va a hacer el cachimbazo a los actores escénicos es que ese espacio vacío habitado por un cuerpo vivo siempre va a ser poderoso, hombre. Y es que de pronto ni la IA, ni lo que querás, ni los hologramas, chivo, ¿verdad? Por los espectáculos que cuentan con una serie de cosas, pero el cuerpo vivo, la palabra que sale, el ritual que se ejecuta. Y creería yo que el ritual en el teatro de pronto se aleja, lo dejas de ejecutar, pero cuando se ejecuta volvemos a comprobar que somos una especie que se debe a todo eso. Entonces conectar acciones precisas, volver al ritual, al rito en sí, hacen que la gente de alguna manera se salga de su día a día y conecte. Creo que es una gran pregunta y quizá el reto siempre, y no solamente con Salarrué, que creo que es una persona como ya lo hemos estado hablando, súper completa, compleja e integral, pero yo creo que todos los seres humanos estamos hechos de eso mismo, nos damos mayor cuenta o nos damos menor cuenta de ello o somos más conscientes o menos conscientes. Y como lo mencionaba, lastimosamente, en este momento de la historia en donde todo el tema de la tecnología está tan en boga, nos hace ver tanto hacia la pantalla y tampoco hacia adentro, ¿verdad? Entonces, pero creo que al final el reto como artistas, tanto para abordar a Salarrué como abordar a cualquier otro, siempre es pensar en esa complejidad del ser humano, porque no podemos hablarle o no deberíamos hablarle desde, no, me voy a montar algo solamente para su plano físico o solo para su plano intelectual o solo para su plano espiritual. Creo que cada obra plástica, escénica, escrita, tiene que partir desde esa dimensión tan múltiple del ser humano, porque de esa manera va a llegar a otro ser humano con todas esas dimensiones, sea consciente o no sea consciente. Porque ahí es donde yo creo que está esa capacidad del arte que no la tiene otras producciones, ¿verdad? Es el hecho de llegar a la emoción, de llegar al corazón y no solamente a la razón. Y él lo trabajaba de esa manera y como lo dije anteriormente, yo creo que eso vertía de él de manera natural porque era una persona muy consciente de su humanidad, de su espiritualidad, de su trascendencia, de su evolución y eso también lo veía en los demás, porque si no lo hubiese visto en todos los demás, se habría creído un ser único y al contrario, su obra lo coloca en un lugar donde ha compartido todo lo que tenemos aquí alrededor, todo lo que hemos leído y todo lo que todavía nos quedará por contar. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención desde aquí o también desde la virtualidad.
Gracias. No, primeramente gracias a ustedes por los comentarios, por sus experiencias e ideas, agradecerles. Ha sido muy interesante también cómo han logrado tocar el tema de 1932 en Salarroé, hablar sobre lo político de Salarroé. Creo que esta exposición y la curaduría que se ha hecho tiene muchos mensajes políticos. Hace 2 días se decía el apellido de Salarroé de manera francesa, pero Salarroé desmitificaba su linaje. Y hay unas cartas, ¿no?, muy lindas acá donde se sale de lo político y entra el espiritual y se habla de lo espiritual. Salarroé parte de las élites culturales o artísticas que podían ir a Nueva York, incomodaba al poder. En 1930, 1960, es interesante ahora cuando también seguimos bajo otros regímenes. Y Salarroé creo yo que logró abordar temas pese a los regímenes que a él le tocó vivir. Así que es una pregunta para ustedes como artistas también. ¿Cómo viven, cómo ven el arte hoy por hoy? ¿Cómo se vive con los espacios culturales que pueden ser hegemónicos u otros espacios que también pueden contribuir a otras ideas políticas, siempre artísticas, que pueden ser también dentro de lo académico, del arte plástico u otro? No sé, quisiera saber cómo lo viven. Un gran tema es Londra, que tal vez he podido ver cómo lo han hecho, pero tal vez conocer de sus experiencias. Gracias. Gracias. Tenemos también la pregunta de Gaby. Si quieren, las recolectamos y luego comentamos. No, que bueno, yo también les quiero agradecer a los tres, bueno, a los cuatro, porque también MTA ha estado como introduciendo, ¿verdad? Yo escuchándolos, yo creo de que el primer acercamiento real que yo tuve con Salarroé fue en la adolescencia. Me tocó migrar con mi familia y recuerdo que una de las cosas más difíciles, no sé si es cómo distinguís tu identidad como salvadoreño en un espacio donde otras identidades latinoamericanas son mucho más fuertes, quizás a nivel pictórico, por ejemplo, los mexicanos, los colombianos. Y yo creo que realmente Salarroé me ayudó a acercarme a eso. Porque mi abuelito, que ya no está con nosotros, pero él siempre terminaba con eso, de que se acabuche, ya estuvo. Todos esos modismos. Entonces sí coincido en que es complejo, pero también es como regresar a casa. O sea, si México es mariachi o es tacos, nosotros son pupusas, pero yo también creo que tiene mucho que ver con la forma en la que contamos las historias, con la forma en la que las vivimos, los temas, cómo los abordamos. Y creo que es importante también volver a enamorarse de nuestros autores, ¿verdad? A veces creo que sí entiendo el esfuerzo desde la educación de taladrarnos los cuentos en bachillerato pero ya luego uno queda así como un poquito antipático porque como que le meten el cuento hasta... Pero ya luego cuando uno ya tiene como el espacio de poder reflexionarlo y verlo, es bien bonito. Así que muchas gracias. Creo que no. Gracias. ¿Quién quisiera retomar? Hablando un poco en general sobre lo que lo que nos ha interpelado y también algo que se les haya quedado en el tintero por compartir antes de que hagamos el cierre de la plática. Ok, quizás para contestar, bueno, yo creo que cada acción que hacemos en el día a día es política, ¿verdad? Desde qué comemos, qué compramos, con quién nos juntamos, etcétera. Y creo que en mi caso lo que procuro hacer es ser consecuente
con mi manera de pensar y de ver la vida y de ver las personas y de entender la humanidad. Y desde ahí creo, ¿verdad? Desde ahí creo mis personajes y desde ahí creo mi dramaturgia. Íntimos habla precisamente de la invasión del pensamiento en donde nos estamos entorpeciendo cada vez en este momento todavía no era la IA, eran las redes sociales y esa manera de ese querer ser lo que no somos, que nos lleva a construir vidas que están absolutamente perdidas y vacías, ¿verdad? La huida habla de esa migración que tenemos, que es necesaria hacer, no solamente una migración que nos lleva y que en ese momento era forzada y que seguimos ahora con una cantidad de migraciones forzadas, pero también es un llamado a migrar del pensamiento, ¿verdad? Unos tienen que migrar geográficamente, pero la mayoría de nosotros deberíamos hacer una migración en esa manera de pensar, ¿verdad? Para volver a unir el mundo y dejar de estar con ese tipo de fronteras que nos están haciendo cada vez más daños. Acicalados habla también el reflejo de, en este caso es un tema muy personal en donde reflejo cómo yo, siendo hija de guerra, aprendí que había que vivir con culpas, ¿verdad? Y llega un momento en el que tenés que decidir si es necesario seguir cargando esas culpas o si hay que liberarlas. Entonces, creo que cada persona o cada trabajador del arte, porque artistas nos definen los demás, no uno mismo, cada uno que nos dedicamos a esto, somos políticos cada vez que hablamos, cada vez que escribimos, cada vez que nos paramos en escena y defendemos un personaje, ¿verdad? No sabemos si lo hacemos bien o mal, pero si somos consecuentes con lo que creemos es lo que hay que hacer. Yo creo que siempre ha sido difícil hacer arte en general, en cualquier país del mundo. El Salvador no ha sido la excepción. Siempre ha sido difícil gestionar las producciones, conseguir espacios, dónde ensayar, que te paguen los ensayos, el lugar donde te vas a presentar. Y mantener eso en una constancia y pagar facturas nunca ha sido fácil. Y creo que ahorita también estamos en una época donde tenemos otros retos añadidos a los que estaban siempre y los que están siempre. Y ahora creo que igual hay menos fondos, igual donde el mundo se empieza a poner difícil, lo primero que se corta es la cultura. Y eso es así. Entonces, en este país también estamos en otras situaciones que no hacen fácil la libertad de expresión. Yo soy parte de una compañía que nos gustaba mucho hacer teatro social, político, hablar de las historias del Salvador. Obviamente ahorita no estamos haciendo nada y yo creo que eso dice mucho. No es el momento, no hay financiación y no hay tanta apertura para hablar. Entonces, ahí me quedo. Bueno, yo creo que es importante vernos ahorita este minúsculo grupo que ha venido esta noche. Este minúsculo grupo es el que puede mantener la solvencia de los colectivos artísticos. Hablando de memoria del 32, yo podría decir, a lo mejor, no lo sé, quizás hoy no exista tanta apertura para que yo presente este espectáculo en el Teatro Nacional, por ponerte un ejemplo. Pero resulta que si existiera, no necesariamente voy a llenar esa sala porque todo El Salvador va a acudir a ver ese espectáculo. No voy a agotar boletos, pero resulta también que desde siempre nos han coartado con estas temáticas. El mismo 32, pues, ¿verdad? Después, antes del 32, ¿verdad? Así es de que es un tema histórico en este caso y a veces se vive cierta plenitud para escribir, para presentar, para hacer. De pronto ya vimos que hay periodos en los que
se ha coartado la expresión, qué sé yo. Y desde ahí opino de que es importante hoy por hoy empezar a vernos, empezar a hacer clic, me incluyo yo, a apoyar a los colegas, a las colegas, a ver cada espectáculo, cada propuesta, porque al final vamos a terminar siendo siempre ese tipo el rollo bíblico, ¿verdad? La puerta ancha es grande para los mundanos y la angosta es para nosotros, los llamados, los escogidos. Convirtámonos en esos llamados y escogidos y sigámonos echando porras. Y la amiga me acaba de traer algo con lo que yo termino mi primer unipersonal. Yo le cuento a la gente y le digo, mire, si a mí Toño Fuentes me ha llevado lejos de esta nación, hombre. Hace poco fui en una carreta a Guatemala, mire, a contar cuentos, cuento yo, ¿verdad? Y la cosa es que yo le digo a la gente, lo que yo quiero, porque nadie me compró petates, digo yo, solo han estado escuchando que no sé qué. Hágame un inmenso favor, su merced, le digo, cómprese un librito de 2 pesos de Salarrué y léalo. Cuéntele a sus bichos, porque creo que por ahí va. Si es difícil, si es complejo, creería yo de que para ser patria como salvadoreños y salvadoreñas, sí o sí, nos la podemos picar afuera, hablando con propiedad de Salarrué y decir, yo soy del país donde ese hombre hizo tales historias y, ojo, leerlas y contarlas, pues, porque si no de nada sirve. O sea, digo, pero no está de más, porque de pronto en una sentadita te lees un cuento de barro. Yo ahorita estoy recordando tantas frases, pues, hay una donde la cipota ya anda de maliciosa, ¿va? Y que el papá le dice a la esposa, mira, yo que estoy viendo que a la Lupe ya se le pandella la columna cuando camina. En fin, mira, son tantas cosas que vos podés transmitir, podés contar, podés comulgar, podés hablar. Y eso es lo que tenemos que hacer los artistas también en el público, ¿verdad? Que consuman esto, que lean esto que está haciendo el Centro Cultural de España. O sea, ponerte a la orden esta obra pictórica que esto ya no tiene precio en la vida. Contarlo al vecino, a la vecina que nunca ha comulgado y a lo mejor no va a comulgar con esto, nos toca a esos. O sea, seguir predicando esto y seguir jalando adeptos, si es posible en silencio o calladitos, porque es parte de... Así es que es complejo. Qué impresionante todo lo que nos ha dado para platicar. Hemos abordado unos temas que parecieran muy dispares entre sí, pero que al final también es parte de esta conversación y de este pensamiento y de este arte que nos reúne y nos invita a dialogar. Les agradecemos mucho por haber estado aquí, también no solamente a ustedes, sino los elencos que participaron con ustedes en estos proyectos. También les saludamos y les agradecemos por ese trabajo que hicieron. Les invitamos también, la exposición Salarrué, El Viaje Eterno, está abierta hasta el día 26 de junio, la pueden visitar. Y todavía tenemos otras, además de esta conversación, otras actividades complementarias a lo largo del tiempo que la tengamos aquí, la muestra, para seguir dialogando, seguir interpelándonos y platicando sobre qué cosas nos despierta en el alma, el arte y sus conexiones con la vida. Así que muchas gracias por habernos acompañado y les esperamos siempre. Pasen buenas noches.